¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base MSI Pro Z690A. Aunque muchas de las placas en Z690 trajeron consigo costos para nada reducidos, la gran cantidad de alternativas bajo distintos modelos lograrían presentar algunas opciones con una mejor relación calidad-precio, tal cual como lo disponible por ejemplo desde las placas Pro de MSI, que consiguen acercamientos bastante fuertes a la gama alta, aunque reduciendo algunos apartados no tan vitales en disipación estética, y que pueden ser precisamente una alternativa con procesadores de la gama intermedia. Y con este video precisamente te quiero mostrar la placa MSI Pro Z690A y cada una de las características detrás de este modelo, así como también aquellas ventajas y desventajas que nos puede suponer el adquirir esta motherboard. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para los procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para nuevas versiones de procesadores e inclusive una próxima generación, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5 dependiendo de la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 GB y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIMMs correspondientes en la placa, y donde realmente empieza a dar el cambio sería a partir de la frecuencia. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían la frecuencia sin modificaciones hacia los 3200 MHz, y a partir de activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con overclock podemos llegar a alcanzar hasta 5200 MHz, mientras que DDR5 subiría este valor a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y un máximo de 6400 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP u OC manual. En ambos modelos se debe tener en cuenta que para llegar a frecuencias tan altas a partir de modificaciones como 6400 MHz o 5200 MHz respectivamente, se van a alcanzar dependiendo de la configuración con memorias que utilicemos, y también debes tener en cuenta que este es el único cambio que se da desde estas dos versiones. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 4 M.2, las dos primeras conexiones de este tipo, y el cuarto M.2 añadiendo soporte para PCI Express 4.0. Además de que este cuarto M.2 también daría soporte para SATA. En cuanto al tercer M.2, retrocedería dando soporte a PCI Express 3.0 y SATA, además de que a partir del segundo al cuarto M.2 se dará compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280, mientras que el primer M.2 daría compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express con formato X16, el principal dentro de los mismos contando con el soporte para PCI Express 5.0. Para los dos PCI Express restantes en este formato, a pesar de que en sí, en este formato, van a estar corriendo en realidad por 4 y por 1 respectivamente, y en PCI Express 3.0. Adicional a esto se añadiría un PCI Express X1 3.0, cada una de esas características también acompañadas junto al códec de audio ALC897, además de que si se incluye la versión Wi-Fi, añadiría este conjunto la tarjeta X210, que ya nos va a suministrar desde Wi-Fi 6E hasta Bluetooth 5.2, y ya dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para funcionamiento propio del sistema podemos encontrar un encabezado USB 3.2 de segunda generación tipo C, dos USBs 3.2 de primera generación tipo A,
2 USB 2.0, una conexión para bombas de agua, 6 conexiones para ventiladores externos, una conexión TPN, un encabezado de tipo Thunderbolt, una conexión de tipo RGB, 2 conexiones de tipo ARGB, y además de esto se estaría destacando el sistema de Easy Debug LED, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones, 4 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, una conexión RJ45, 6 conectores de tipo jack y además de esto se estaría destacando la utilidad Flash BIOS Button. Ya por último, nos encontraremos un VRM que dispone de un total de 15 fases de alimentación, que estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva y dadas para una placa de formato de tipo ATX. Como tal, cada una de estas serían las características encontradas en esta motherboard, la cual en sí no describe la mejor opción ni por la conectividad VRM que se puede obtener, pero sin embargo estaría planteando una alternativa que ya se acerca a la gama alta, y donde su objetivo se estaría centrando alrededor de intentar reducir en cierta medida los costos con estas placas, bajo la disminución de apartados estéticos, disipación e inclusive VRMs no tan robustos, pero preservando una gran base en el resto de añadidos, y donde en muchas situaciones, inclusive esos limitantes nombrados, pueden o no ser el objetivo central de un ensamble o hasta encontrarnos con la posibilidad de mejoras futuras ante los mismos, y consiguen finalmente con esto una alternativa calidad-precio bastante balanceada con respecto a su competencia en este mismo chipset. Aunque de igual manera, si esta motherboard no se llega a ajustar a lo que estés buscando, ya sea por las características o el precio en cuestión manejado, en la descripción podrás encontrar un enlace con muchas más alternativas que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. A pesar de no ser la placa con las mayores prestaciones del mercado, pues sí que se encuentra un modelo con muy buenas posibilidades para los ensambles, sobre todo en gamas intermedias. Para este VRM en cuestión, se estaría hablando de un total de 16 fases de alimentación, 14 para su V-Core, más una para su SoC, más una para gráficos integrados, algo bastante acorde a las competencias directas de esta placa, como lo serían UD de Gigabyte o Z690P de Asus, donde por ejemplo desde Asus se replican la cantidad de fases, y desde Gigabyte daría un incremento en 2 fases por parte de su V-Core. A esto se acompañaría un diseño de riel dividido o potencia dividida, gracias al controlador central de Readtech RT3628AE, con una capacidad de manejo de hasta 8 fases de alimentación. De ahí precisamente el que sea un diseño de riel dividido, con el que consiguen que una única señal que parte desde el controlador central pueda ser gestionada por 2 etapas, cada una bajo la misma potencia, y que lleva finalmente a hablar de un total de 16 fases de alimentación, a pesar de que el controlador no opere con esa cantidad de fases. Además de esto se sumarían MOSFET como los AOZ 5016QI con una capacidad de hasta 55 amperes, lo que deja en teoría un total de manejo por parte de su V-Core de hasta 770 amperes, siendo finalmente un VRM bastante parecido a lo que nos va a suministrar placas como Z690P de Asus, y dejando a UD por encima de estas, pero tampoco tan distante de lo que nos puede llegar a suministrar estas motherboards. Evidentemente no son los mejores VRMs, pero con estas bases ya nos da la posibilidad para realizar ensambles desde procesadores en líneas como i7 12700K, sin ser directamente el público objetivo de esta motherboard, ya que en sí se centra principalmente en i5 12600K y las distintas variantes que pueden salir tanto de i5 como de i7. Ya al querer escalar hacia líneas superiores como i9 es factible, aunque sin embargo las modificaciones en overclock no serían lo más aconsejable para procesadores en esta gama. Pero también es un escenario donde pocos usuarios tienden a optar por una placa de estas ante procesadores de tanta gama, lo que sigue llevando a su vez también hacia procesadores como i5, siendo de los modelos más aconsejables aún planteando overclock para este tipo de procesadores. Y así, como cada una de esas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor.
Aquí existe una gran cantidad de características que se puede llegar a resaltar desde este modelo, y principalmente por las mejoras que se conciben a partir del chipset y lo que logra establecer en la conectividad, ya sea por ejemplo con ese paso hacia PCI Express 5.0 a través de su PCI Express X16 principal, y que sumaría a esas mejoras el salto a DDR5, que empiezan a establecer el uso de frecuencias que hoy en día se consideran elevadas, y además de ser acompañado con la utilización de perfiles XMP 3.0, además de que en relación a esto inclusive sigue bajo la posibilidad de una versión desde DDR4. Ante esto se describe gran parte de las mejoras que se determinaron por Z690 frente a Z590, pero sin embargo los apartados a destacar no solo se van a quedar acá. Por ejemplo, a la hora de destacar una motherboard ya preparada para incluir hasta 4 M.2 y donde 3 de los mismos inclusive van a disponer de PCI Express 4.0, así como también el hablar acerca de las conexiones para USB tipo C, donde ya se disponen las mejores versiones para este tipo de conexiones, por lo menos desde lo proveniente desde su backplate, y alrededor del cual inclusive se van a destacar utilidades flash BIOS, además de conexiones RJ45 de 2.5 GB. Para la personalización se continúa con el estándar con una conexión de tipo RGB y dos de tipo ARGB, e inclusive complementando con añadidos como ECU LED para la identificación de problemas. Ya es posible incluir tarjetas en Thunderbolt 3 gracias al encabezado suministrado, además de que inclusive precisamente para esas versiones Wi-Fi se va a añadir la tarjeta más reciente disponible para estos modelos, como lo sería la X210, dando ese paso hacia Wi-Fi 6E. Esto sería gran parte de los añadidos a destacar sobre esta placa, y por lo que el gran impacto y que puede sacar la mayor ventaja sea alrededor de su costo y todas esas características incluidas por él mismo, y es donde más se debe crear un énfasis, ya que se añaden las bases de modelos de mayor gama con una placa enfocada en establecer reducciones de precio en añadidos no tan vitales. Es un modelo inclusive preparado para i9 sin overclock, disponiendo de esta línea de opciones tan amplia ante M.2 y que puede destacar inclusive un M.2 adicional con respecto a la competencia directa, pero ante un precio que, si bien no es reducido realmente, es de lo mejor que se tiene en cuanto a los añadidos establecidos desde Z690. Aunque de igual manera, a pesar de que se añade una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Evidentemente en este aspecto, aquellas apuestas por reducir sus costos es donde más le puede afectar a esta motherboard, y donde otros modelos van a cobrar una mayor relevancia, ya sea desde las mejoras en conectividad, que sí se van a encontrar alrededor de las gamas altas, al incluir PCI Express 5.0 en los M.2 disponibles, hasta inclusive llegar a añadir una conexión adicional para M.2, y que en relación a lo mismo ya estaría disponiendo de la disipación correspondiente para las unidades a incluir, sumando aparte las apuestas en Thunderbolt, donde varios modelos en esta generación empezarían a añadir controladores integrados, hasta por otro lado las mejoras que se pueden determinar alrededor de su VRM, al disponer de una mayor cantidad de fases, mejores MOSFET y diseños en cuestión. Pero claro, muchas de esas mejoras a la final son dependientes de aumentos en su precio, y donde en varias situaciones probablemente ni son necesarias muchas de las mismas, aunque sin embargo hay algunas características donde probablemente sí que podían dar una evolución, sobre todo en relación a lo que se planteaba con este mismo modelo en un pasado chipset, por ejemplo ante la suma de una segunda disipación para M.2, o inclusive un avance desde el códec de audio suministrado o un backplate unificado a la placa, y que se podía plantear sin modificar mucho su valor. Esto sobre todo teniendo en cuenta que alrededor del precio que asignaron se van a encontrar modelos como GamingX, que poseen mejores añadidos y que si se llegan a encontrar con una diferencia en el costo reducida va a ser una mejor opción. O por otro lado ProRS de ASRock, que contrarresta en algunas características pero en muchos añadidos siendo bastante similar a esta motherboard e inclusive reduciendo sus costos, además de las competencias más directas desde UD y Z690p, que sobre todo desde el modelo de Gigabyte puede dar una buena aportación en el VRM. La cuestión es que sigue siendo una placa buena, pero donde actualmente se debe tener bastante en cuenta la competencia que surge alrededor de la misma, y si realmente vale la pena el invertir más o menos por estas opciones. En conclusión, como en muchas ocasiones, las placas A Pro son de los modelos que más llego a recomendar, debido a que dan un acercamiento fuerte a la gama alta,
y las características que logra reducir no interfieren con apartados vitales y suman bastante en la disminución en su costo. Ahora desde Z690 no sea algo distinto a esto, una conectividad cercana a la gama alta y un VRM más que suficiente para líneas de procesadores como i7 o i5, hasta inclusive con la posibilidad de escalar a i9 sin overclock. Pero en este último caso, algo absurdo de emparejar. Sin embargo, creo que hay mejoras donde ya se podía dar más énfasis, como lo mencionaba en sus desventajas, teniendo en cuenta las pasadas generaciones, aunque también es algo mayormente dependiente de la presencia de modelos como Gaming Edge con precios cercanos al de esta placa y mejores añadidos. Por lo que mi recomendación parte de que es una muy buena motherboard, pero está bastante condicionada por su competencia y donde se debe tener en cuenta precisamente que su costo tenga un buen rango de diferencia con Gaming Edge en caso de querer mejoras. En cuanto a los modelos que se comparan directamente con esta motherboard, como lo serían UD o Z690P, pues la gran ventaja desde esta placa en MSI es que añade un M.2 extra y que el resto de estos modelos no va a estar añadiendo. En cuanto a Asus, con respecto a estas placas no destaca nada y UD sí que estaría enfatizando en su VRM. En este tipo de casos, pues se debe mirar si ese cuarto M.2 realmente es necesario. Evidentemente suponiendo que los modelos de Asus y Gigabyte cuenten con un menor costo. Si los precios son similares, probablemente ese cuarto M.2 sea una buena razón extra para optar por esta placa, por lo que como tal no es una mala placa, pero para esta generación se encuentra con una competencia alrededor de la misma bastante reñida, y donde el precio en cuestión, en el momento en que mires esto, va a marcar gran parte de su decisión, teniendo en cuenta todos aquellos modelos mencionados. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.